Se dice que entre el dicho y el hecho, ¿qué hay? Hay un trecho. Hermanos, si vas a vivir centrado en Dios, eso no puede ir contigo. El principal obstáculo para una vida centrada en Dios está, como vamos a ver en esta mañana, en desconectar la enseñanza de la práctica, la doctrina de la vida. Dicho de otro modo, desconectar la predicación del domingo de cómo vas a vivir el lunes y el martes y en la semana. Vamos a la carta a Tito, que es donde estamos comenzando esta exposición sobre la vida centrada en Dios que nos brinda la carta a Tito. Estamos en el capítulo 1, apenas en el saludo todavía, pero deteniéndonos en cosas que son muy importantes y no queremos pasar por alto. Tito, capítulo 1, versículo 1. Si pensabas que ya íbamos a llegar al versículo 2, todavía no. Dice la palabra del Señor: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Vamos a detenernos ahí. Oremos. Señor, gracias por la bendición de que podemos estar ahora delante de tu palabra y pedimos tu dirección, Señor, para que nos traigas convicción, para que no haya doblez en nuestra vida y vivamos centrados en ti. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Este versículo muestra, en resumidas cuentas, la intención de Pablo al escribir esta carta. Pablo escribe a Tito para darle instrucciones sobre sus próximos pasos. Eso lo encontramos al final de la carta, capítulo 3, versículo 12. Dice: cuando envíe a ti a Artemas y a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque allí he determinado pasar el invierno. A Zenas, intérprete de la ley, y a Apolos, encamínales con solicitud, de modo que nada les falte. Está entregándole unas instrucciones personales a Tito, pero tenemos que entender que Tito se encuentra en la isla de Creta y él está a cargo de las iglesias que Pablo había establecido ahí. La carta enfatiza cómo Tito debía identificar los requisitos para levantar ancianos o pastores, en el mismo sentido, y terminar de establecer esas nuevas congregaciones. Lo vemos en el capítulo 1, versículo 5. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Estas son instrucciones que encontramos en la intención de Pablo al escribir esta carta a Tito, pero el propósito central de toda la carta es que Tito enseñe sobre cómo debe vivir la iglesia conforme a la sana doctrina. Es una carta sumamente práctica, a pesar de lo breve que es, si nos detenemos y analizamos bien. Tito tiene este encargo. Él debe centrar la vida de la iglesia en Dios. Debe enseñar cómo se vive en la sana doctrina. Capítulo 2, versículo 1 nos dice: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, y comienza a dar una serie de instrucciones muy prácticas para la vida cristiana. Ahora, la amenaza en la isla de Creta, donde está Tito,
no era aparentemente, por así decir, no era tan inminentemente peligrosa como la situación en Éfeso donde se encontraba Timoteo. Pero la situación en Creta sí podía ser un problema si no se atajaba, si a la larga no había esta perspectiva de que la sana doctrina debe vivirse, de que debemos vivir centrados en Dios. La iglesia en Éfeso, donde está Timoteo, era más grande, más organizada, tenía más tiempo, y el problema es que se habían levantado líderes descalificados y falsos maestros desde dentro de la congregación, enseñando diferente doctrina. Y notamos esas instrucciones en la primera carta a Timoteo. Pero aquí, la iglesia en Creta, donde estaba Tito, estaba repartida en varias ciudades, siendo varias congregaciones más jóvenes, sin todavía mucha organización, sin liderazgo establecido. Y aquí la amenaza estaba especialmente en la influencia de la propia tendencia cultural de los cretenses y falsos maestros por la zona que eran judaizantes. Entonces tenemos que tener ese escenario, ese contexto para entender las palabras del apóstol Pablo. Dice en el capítulo 1, versículo 10, porque hay aún muchos contumaces. Estos son los que no se someten a nada. Muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, los judaizantes. Versículo 11, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Así que ahí tienes el trasfondo de lo que está sucediendo. Tienes la tendencia de lo que caracteriza a los cretenses, la amenaza de que se dejen llevar por eso, y también esos falsos maestros judaizantes, y hay una relación entre ambos. Es decir, este es el escenario, esta es la amenaza. Los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Esto lo dice un propio cretense. De manera que los cretenses se reconocían a sí mismos como siempre mentirosos y, en definitiva, centrados en sí mismos. Glotones ociosos. Gente experta en aparentar, pero que no se someten a nada y viven para sí mismos, aunque pretenden aparentar vivir para Dios. Versículo 16 dice: profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. En ese contexto es en el que debemos entender el énfasis de Pablo en que la iglesia viva centrada en Dios. No debe haber separación entre buena doctrina y buenas obras, entre la enseñanza y la manera de vivir, entre la verdad y la piedad. Capítulo 2, versículo 11 dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Este es el propósito de la redención, aquí, ahora, inmediatamente. El que, siendo redimidos de toda iniquidad, vivamos de esta manera, purificados como un pueblo especial para Dios, celoso de buenas obras. Capítulo 3, versículo 8 dice: palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles
a los hombres. De manera que la iglesia debe estar ocupada en una determinada manera de vivir. La iglesia debe estar dedicada a la vida centrada en Dios. Y dada la influencia de los propios cretenses y de esos judaizantes que aparentaban mucho, este es el énfasis de la carta. Aquí vamos a encontrar esa conexión todo el tiempo entre la sana doctrina y la vida santa. La iglesia debe ocuparse en vivir de una determinada manera. Ese es el énfasis. Los creyentes, como he dicho, han sido redimidos. Han sido redimidos de una vida centrada en sí mismos, rumbo a la perdición, para ser ahora un pueblo especial que vive para Dios. Pero eso solo es posible cuando no desconectamos la doctrina de la práctica, cuando entendemos la relación inseparable entre sana doctrina y vida santa, entre la verdad y la piedad. Hemos leído el versículo 1, el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Ahora, antes de entrar en más detalle, aclarar, porque muchas veces sucede en nuestro contexto, cuando usamos la palabra piedad, enseguida pensamos en otra cosa. No estamos hablando aquí piedad, normalmente pensamos en mostrar compasión o algo por el estilo, pero la palabra piedad aquí en la Biblia va mucho más allá de eso. Para nuestro entendimiento podríamos traducirla incluso mejor si dijéramos devoción, dedicación a Dios. Eso es la piedad. Una vida centrada en Dios. Eso es la piedad. Entonces, para que se entienda mejor, directamente estamos hablando del vivir centrados en Dios. Pero eso es la piedad. ¿De acuerdo? Así que vamos a ver a la luz de ese final del versículo 1, vamos a ver dos errores que nos impiden vivir centrados en Dios. Pablo está diciendo tantas cosas con lo que está diciendo solamente en el saludo. Y aquí podemos extraer dos errores que nos van a impedir vivir centrados en Dios, así que hay que identificarlos. En primer lugar, el primer error consiste en pensar, creer, que tener la intención es suficiente. Tener la intención es suficiente, ese es el primer error. Nota cómo Pablo dice: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad. Vamos a detenernos ahí. El conocimiento de la verdad. No vas a vivir centrado en Dios creyendo que la intención es suficiente. Necesitas tener la intención, pero necesitas mucho más que eso. Tener nada más que una buena intención no va a centrar tu vida en Dios. Y de hecho, buena intención es la religión que lleva a más personas al infierno. El infierno está lleno de gente de la religión, la intención es lo que cuenta. Hay contextos en los que tener la intención puede ser suficiente. La vida centrada en Dios no es uno de ellos. Aquí Pablo está declarando su propósito. También la traducción debemos matizar un poco. Ya nos detuvimos en lo que significa siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, lo importante en ese orden, ¿qué nos transmite eso? Estuvimos exponiendo la doctrina de la elección conforme a la fe de los escogidos de Dios y cómo afecta eso a la vida centrada en Dios. Y ahora Pablo añade algo más, y el conocimiento de la verdad. Pero para entender lo que está sucediendo, cuando vemos la palabra conforme a la fe de los escogidos, conforme al conocimiento de la verdad, casi se entiende mejor si lo traducimos como un para.
es propósito lo que indica eso. Entonces, él es siervo de Dios y apóstol de Jesucristo con esta finalidad, con vistas a esto, para este propósito, para la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad. Así que su propósito por el cual es siervo de Dios y apóstol de Jesucristo es el de llevar el Evangelio, de trabajar en favor de la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad. Ya desde el saludo, Pablo está dando ejemplo de lo que es la vida centrada en Dios. Solo con estas palabras. El conocimiento de la verdad es lo que va a centrar tu vida en Dios. El conocimiento de la verdad es el medio sin el cual, a pesar de tu buena intención, no puedes vivir centrado en Dios. Así que vamos a examinar un momento esas palabras más de cerca. La palabra conocimiento literalmente es la palabra epignosin. Es una palabra que el apóstol utiliza en Efesios capítulo 4, versículo 13, en el contexto de la madurez espiritual, y dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento, epignosin, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Nota cómo usa esta palabra el apóstol Pablo. Tener epignosin no consiste solamente en tener información. Está hablando de mucho más que eso, algo que afecta a tu madurez espiritual, es algo más profundo. Algunas versiones traducen esta palabra con una aclaración: conocimiento pleno. El conocimiento pleno. Pablo usa esta palabra como mucho más que saber cosas. Esto es muy importante. Tú puedes saber muchas cosas, y estoy seguro de que sabes muchas cosas. Pero eso no equivale al conocimiento pleno del que Pablo está hablando aquí. Seguro que algunos aquí saben muchas cosas sobre baloncesto, pero LeBron James conoce el baloncesto. Seguro que muchos aquí saben cosas sobre cocinar, pero esos de las estrellas Michelin conocen la cocina. Es algo personal, es algo preciso, es algo exacto. Va más allá de tener información. Cualquiera puede saber muchas cosas sobre el Hijo de Dios, pero un cristiano conoce al Hijo de Dios. Ese es el sentido de la palabra aquí. El conocimiento de la verdad. No se trata de saber cosas. Va más allá de eso. La palabra se encuentra también en 2 Timoteo 3, 7, donde está Pablo hablando, advirtiendo sobre falsos maestros y cómo algunas mujeres viudas, pudientes, eran un blanco fácil de falsos maestros que iban a sus casas, y dice: estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. ¿Lo notas? Siempre aprendiendo, pero no conocen la verdad con exactitud. No hay un reconocimiento personal de aquello que es auténtico. Epignosin quiere decir conocimiento exacto, conocimiento pleno. El conocimiento de la verdad al que se refiere Pablo aquí en el saludo no consiste en simplemente tener algunas ideas generales acerca de Dios o el Evangelio. Pablo está hablando de un pleno conocimiento, un conocimiento preciso, una percepción clara que se requiere para la vida centrada en Dios. ¿Y qué es lo que debemos conocer así personalmente y con precisión? La verdad, dice. El conocimiento de la verdad. La palabra es aletheias. Podemos traducir la verdadera enseñanza, en contraste a enseñanzas torcidas, enseñanzas falsas, que no dan en el blanco. Aletheias es la verdadera enseñanza, la sana doctrina. El conocimiento de la verdad es lo que se refiere Pablo aquí.
De nuevo, tener la intención no va a centrar tu vida en Dios. Necesitas el conocimiento de la verdad. Piensa que la palabra describe que es precisamente el haber dado la espalda a la verdad lo que tiene al mundo bajo la ira de Dios. Romanos 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, que no la quieren reconocer. Esto es la causa de la ira de Dios. Hay esa separación, ese dar la espalda a la verdad. Romanos 1:25 añade: ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Y es a la luz de esto que podemos entender Juan 8:31 al 32. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Solo si permaneces en la palabra realmente demuestras ser un verdadero discípulo. Y es la verdad de la palabra de Dios lo que nos hace libres. Conocer la verdad es necesario para estar siguiendo a Jesús. La verdad nos aparta para Dios, nos permite centrar nuestra vida en Él. Juan 17:17, esta es la oración de Jesús: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. El sentido básico de santificar es apartar algo, consagrar algo para uso especial. Santifícalos en tu verdad. Va a ser por medio de la sana doctrina que vamos a dedicarnos a la vida centrada en Dios. De otra manera, no puede suceder. No importa tu buena intención. No importa. Así que piensa, ¿a dónde pueden llevarte las buenas intenciones si no tienes el conocimiento de la verdad, si no estás en ese objetivo como Pablo? ¿Cómo vas a vivir centrado en Dios a menos que conozcas claramente cómo es Dios y qué es lo que Él quiere? ¿Qué es lo que le agrada a Él? Vivir centrado en Dios es vivir conociendo claramente la verdad, comprometido con ella. Es tremendo cómo a día de hoy esto parece, en muchos casos, algo totalmente secundario, opcional. Las iglesias tienen compromiso con miles de cosas, pero con la verdad no. Entonces, ¿cómo vamos a vivir centrados en Dios? ¿Cómo va a suceder eso? A menos que nuestro empeño sea ser santificados en la verdad. No va a suceder. Mira, puedes tener una devoción muy intensa, alabar con fervor, hablar de Dios a todo el mundo, pero si no tienes un compromiso con el conocimiento de la sana doctrina, solo tienes ruido religioso. Recuerda la verdadera adoración. Juan capítulo 4. No puedes adorar solo en espíritu, sino en espíritu y en verdad. De otra manera no tienes verdadera adoración. Es mucho lo que está en juego aquí. La doctrina es determinante. Incluso para comprobar dónde está el corazón. En Marcos capítulo 7, versículo 6, Jesús, citando al profeta Isaías, dice: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¿Te das cuenta de la relación inseparable que hay ahí? Su corazón está lejos de mí. ¿Por qué? Porque están enseñando doctrinas de hombres. La posición doctrinal va a determinar nuestra
posición espiritual. La posición doctrinal determina tu cercanía a Dios. Esto es lo que Pablo dice a los Gálatas, capítulo 1, versículo 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Nota lo que está diciendo ahí. ¿Cómo lo está diciendo? Os habéis alejado del que os llamó. ¿Qué habían hecho? Abrir la puerta a un evangelio diferente. Ser descuidados con la doctrina. ¿Quién era responsable? Pablo está hablando a la iglesia. La iglesia, os habéis alejado del que os llamó, abrazando algo que no es el evangelio. Entonces, es la doctrina lo que determina dónde estás en relación a Dios. La piedad se puede aparentar. La palabra nos advierte de eso. Y hay personas que aparentan un corazón entregado a Dios, porque todos son buenísimas intenciones. Pero eso no es suficiente. Querer hacer bien a otros, ser gente agradable, hablar de Dios, está muy bien. Pero si a la hora de la verdad una persona se caracteriza por restar importancia a la doctrina bíblica, si eso es lo que le caracteriza, en lugar de estar afinando las tuercas, lo que le interesa es que eso no sea tan importante, restar a la doctrina, restar la importancia de esto, siempre intentando bajar el estándar sobre cualquier cosa en la Biblia, porque no todo es tan así. Cuando encuentras esa actitud, Pablo dice esto, Romanos 16, 17, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con palabras suaves y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Esto es lo que Pablo dice. Aparentan palabras suaves, personas tan agradables, pero ¿cuál es su compromiso con la doctrina? No, causan divisiones y tropiezos contra la doctrina. Sí, pues apártate de ellos. Porque esto va a determinar todo en relación a si vas a vivir centrado en Dios. Es así de importante. No podemos ser ambiguos, no podemos conformarnos. Incluso con saber cosas, hay que conocer la verdad. Conocer la verdad. Este es el objetivo del misionero Pablo. Para esto es siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, para salvación de los escogidos. Que esa fe que tiene que venir venga por medio del Evangelio que él está predicando. Y ese conocimiento de la verdad santifique la vida de los creyentes. Así que tener nada más que la intención, el deseo de vivir centrado en Dios no es suficiente. No caigas en ese error. Necesitas el conocimiento de la verdad, necesitas el compromiso con la sana doctrina. Esto es lo que hay al inicio de la carta. Pero esto nos lleva al segundo error, y el error que más se pone de relieve en lo que Pablo está diciendo, el énfasis de lo que está diciendo en la manera que lo está diciendo, y es este: pensar que tener la doctrina es suficiente. Esto es lo que dice el versículo completo. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad. No vas a vivir centrado en Dios creyendo que tener la doctrina es suficiente.
Es un error desconectar la verdad y la piedad. Es un error desconectar la cabeza del corazón. Puedes afirmar las verdades correctas, congregarte donde se predica la verdad, tener conocimientos doctrinales y aún así no vivir centrado en Dios. La doctrina es vital, es innegociable, es necesaria, es fundamental, pero no es un fin en sí misma. Es el medio para la piedad, para la vida centrada en Dios. Esa es nuestra meta. Si vienes aquí cada domingo y lo que estás pensando es en saber sobre cosas, escuchar, conocer cosas, si todo se queda en tu cabeza, si escuchas de una manera que te permite no llevar lo que estás entendiendo a tu corazón, no vas a vivir centrado en Dios. Es solo apariencia. Y es de lo que Tito, esta carta, nos quiere librar. De nuevo, es la misma palabra en el griego. Kazá, se conforme, y ahora según, misma palabra, que en la manera en que... Bueno, he peleado mucho con el texto griego. Es lo que más tiempo me ha llevado para entender bien el sentido de eso, asegurarme de que eso es lo que significa, y me llevaría bastante tiempo para explicar por qué significa eso, pero gramaticalmente es así. Cuando tienes ese conforme en este versículo 1 y ese según, lo más sencillo para ayudarte a entender el pasaje es decirte que eso indica propósito. Puedes leerlo como un para, y eso te va a ayudar. Te va a ayudar. La traducción es así porque ese conforme a la fe de los escogidos, ese conocimiento de la verdad que es según la piedad, nos permite ver que hay una coherencia, hay un acuerdo mutuo entre, en este caso, verdad y piedad, pero no nos deja ver claramente cuál es esa relación, así que entiéndelo más literalmente con el para. Cuando dice el conocimiento de la verdad que es según la piedad, ese que está describiendo la verdad. Y cuando dice que es según la verdad, está indicando propósito. Así que se entiende mucho mejor si leemos el conocimiento de la verdad que es para la piedad. La Nueva Versión Internacional, en su traducción inglesa, dice, para la fe de los escogidos de Dios y su conocimiento de la verdad que lleva a la piedad. Esa es la idea. Nueva traducción viviente, una versión demasiado dinámica, a veces pierde completamente el sentido, pero aquí nos ayuda a entender un poco. Dice, para enseñarles a conocer la verdad que les muestra cómo vivir una vida dedicada a Dios. Ese es el sentido. El conocimiento de la verdad que es según la piedad. Lo que está queriendo decir el apóstol es que esa relación personal, ese compromiso pleno con la sana doctrina, nos lleva a vivir centrados en Dios. De manera que la doctrina en sí misma no es un fin. Tener la doctrina no es suficiente. Esta es la misma idea que aparece en 1 Timoteo 6, versículo 3. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe. Nota cómo dice, la doctrina que es conforme a la piedad es la misma idea, la doctrina que es para la vida centrada en Dios. La sana doctrina es para eso. La sana doctrina es para que tengas una vida santa. La sana doctrina es para que puedas vivir centrado en Él, dedicarte a Él. La doctrina no es un fin aislado en sí mismo. Y es un error cuando nos conformamos con eso.
debemos ver más allá. Así lo define Bobby Jamieson. La sana doctrina es un resumen de la enseñanza bíblica que es tanto fiel a la Biblia como útil para la vida. Muy acertada la definición. Un resumen de la enseñanza bíblica. O sea, ¿qué dice la Biblia acerca de Dios? ¿Qué dice la Biblia acerca de Jesucristo? ¿Qué dice la Biblia acerca del hombre? ¿Qué dice acerca del pecado? ¿Qué dice acerca de la iglesia? ¿Qué dice acerca del evangelio? ¿Qué dice acerca del arrepentimiento? ¿Qué dice acerca de la fe? Todas estas cosas, la conversión, la santificación, las doctrinas. La sana doctrina es un resumen de la enseñanza bíblica, pero dice que es tanto fiel a la Biblia como útil para la vida. Hermanos, la mayor preocupación en esta mañana, a la luz de este versículo, es que no desconectes una cosa de la otra. Es que entre la enseñanza y la vida no haya separación. Entre el dicho y el hecho no haya nada. Se requiere integridad si vas a vivir centrado en Dios. La palabra piedad es la palabra eusebian, que se puede definir como la devoción caracterizada por una actitud en pos de Dios, haciendo lo que es agradable a Él. Devoción caracterizada por una actitud en pos de Dios, haciendo lo que es agradable a Él. La piedad es la vida santa, la consagración práctica, la vida centrada en Dios. Si yo preguntara, ¿cuánta sana doctrina conoces? Por así decir. Si inmediatamente solo piensas en información, cosas que sabes, de nuevo, puedes saber muchas cosas. Pero el conocimiento de la verdad, que es para la vida centrada en Dios, para la vida santa, para la devoción a Dios, nos indica que cuando pensamos en sana doctrina tenemos que pensar no solamente en las verdades correctas, sino en cómo ellas nos hacen vivir para Dios. De manera que puedes saber muchas cosas y no conocer la sana doctrina. ¿Te das cuenta? Y es un peligro que estés limitando tu relación con Dios a tu cabeza. Necesitas la sana doctrina, pero necesitas más que eso. Necesitas llevar eso a la práctica. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 11, a la luz de la segunda venida del Señor y de que todos los elementos serán deshechos cuando suceda, nos exhorta a que debemos andar en santa y piadosa manera de vivir, dice el apóstol. Sabiendo que eso viene, ¿cómo vas a centrarte en ti mismo, en cosas del mundo, cuando todo va a ser deshecho con la venida del Señor Jesucristo? A la luz de esa verdad, ¿cómo no debes andar en santa y piadosa manera de vivir, dedicado a Él? Porque todo lo demás se va a deshacer. Segunda Timoteo 3:5 nos dice que en estos últimos tiempos debemos evitar, ese es el mandato, evitar a los que aparentan piedad, pero que niegan la eficacia de ella. Aparentan piedad, se les llena la boca de un montón de cosas, pero niegan la eficacia, es como no sirve para nada, porque su vida es una completa contradicción. Evita a esa gente. Dice 1 Timoteo 4:7, desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad.
O sea, si se va a ejercitar para la piedad, para la devoción, para entregar su vida a Dios, debe desechar las fábulas profanas y de viejas, así como llama la falsa doctrina. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, dice, lo cual significa que tiene algo de provecho, pero poco en comparación. La piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera, dice el apóstol. ¿Y cuál es la promesa? Si vives centrado en Dios, ¿cuál es la promesa de la piedad? ¿Cuál es el provecho en esta vida y en la venidera? En el contexto ahí a Timoteo, que seas reconocido como un buen siervo de Jesucristo. Hermanos, qué peligroso es desconectar la enseñanza de la vida y llenar nuestra cabeza de cosas y que nuestro corazón sea muy pequeñito. Santiago 1:22 nos dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. No sirve de nada. Estás alimentando tu cabeza, pero no es un fin en sí mismo, si eso no te lleva a una vida centrada en Dios. Ahora, cuidado con algunas cosas que son fruto de desconectar la doctrina de la vida. Puedes estar... puedes indigestarte. Tienes que cuidarte de seguir una dieta que seas capaz de digerir. ¿Qué quiero decir con eso? Yo sé que muchos de vosotros escucháis mensajes por internet, hay mensajes que merecen tanto la pena escuchar y es tan bueno. Pero dejando de lado el peligro de tantos otros mensajes por ahí, centrándonos en cosas que pueden ser buenas, tenemos un peligro de estar alimentando tanto nuestra cabeza y no tomarnos el tiempo de meditar lo que eso significa y cómo vas a llevar eso a la vida, que no sirve de nada. Y puedes estar ahí escuchando un montón de mensajes y si eso no te lleva a una transformación, no te sirve de nada. Así que haz eso si lo vas a hacer con cuidado. Cuando escuchas la palabra del Señor, el propósito es que puedas digerirla después, que puedas masticar eso que te han servido, que puedas llevar eso a tu vida, orar sobre esas cosas que has escuchado. Hoy tienes que orar por la integridad y tienes que concentrarte en eso, no desconectar las cosas, no tener esa actitud. Lleva tiempo para que eso sea una realidad, lo tomes en serio. Medita en la palabra, no simplemente leas sin entender nada. Párate, ora sobre las verdades que están ahí y cómo debes aplicar eso a tu vida. Si no, no hay provecho, no vives centrado en Dios. Es un peligro, cuídate de llenar tu cabeza, pero no tu corazón. Ahora, hay más peligros. Cuando desconectamos la doctrina de la vida, nos convertimos en malas influencias espirituales nosotros mismos, para otras personas. Somos hipócritas, iguales que los fariseos. Y uno puede engañarse a sí mismo, pero no puede engañar a Dios. Esto es lo que dice el profeta Isaías, capítulo 29, versículo 15. ¡Ay de los que se esconden de Jehová, encubriendo el consejo, y sus obras están en tinieblas, y dicen, ¿quién nos ve? ¿Quién nos conoce? Vuestra perversidad ciertamente será reputada como el barro del alfarero. La apariencia religiosa solo te engaña a ti, pero no engañas a Dios. Y si eres una persona que parece que sabes muchas cosas, pero tu vida está muy lejos de la piedad, de la verdadera devoción a Dios, eres una mala influencia. No quieres ser un hipócrita, ¿verdad? Cuando desconectamos la cabeza del corazón, hay más peligros. Nos volvemos rigurosos con lo que menos importa
y nos vemos sin problema con lo más importante. Eso les pasaba a los fariseos, y dice Jesús en Mateo 23, 24, guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. Para pequeñas cosas que no tienen ninguna importancia, ninguna relevancia para la vida centrada en Dios, muy rigurosos de cómo tienen que ser las cosas. Pero lo que de verdad importa, eso no. Esto pasa cuando desconectas tu cabeza del corazón. Y sabes muchas cosas, pero no las estás viviendo. Cuando desconectamos la sana doctrina de una vida santa, nos volvemos también especialmente criticones. Como la parábola en Lucas 18:11, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. ¿Cuántas cosas sabía este fariseo? Y qué vacío estaba su corazón. Porque no había un reconocimiento de su necesidad de salvación. Él se veía tan justo. Eso es el extremo ya de desconectar la doctrina. Acabas moldeándola. 1 Corintios 13:1. Si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Esto en el contexto de la iglesia. Donde sabes muchas cosas, pero eso no se traduce en una vida en favor de tus hermanos, vienes a ser como un ruido molesto, dice el apóstol Pablo. El verdadero conocimiento de sana doctrina se demuestra en la conducta de la vida diaria. Los cretenses tendían a las apariencias, siempre mentirosos, dice. Siempre mentirosos. Pero quiero que mires algo en el versículo 2. Después de decir el conocimiento de la verdad, que según la piedad dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. En contraste a los cretenses mentirosos, Dios no miente. Vivir centrado en Dios implica una vida sin doblez entre lo que se dice y lo que se hace. Así de sencillo, pero tan necesario detenerse aquí en lo que Pablo está diciendo y evitar estos errores. Mi hija, con sus 3 añitos, está empezando a entender más claramente lo que sus papás demandan de ella, ahora que va siendo grande. Y el otro día dio evidencia de que está pasando esto cada vez más. Yo estaba en la cocina preparando algo y mi técnica es que mientras preparo algo estoy picoteando. Entonces, mi hija entró en la cocina, me vio y de tal palo, tal astilla. Pero su mamá, que sabía lo que podía pasar en la cocina, la llamó al salón para decirle algo sobre el picoteo. Así que fue para allá, yo escuché que su mamá le decía: solo puedes comer 3 patatas. Luego volvió conmigo y yo estaba preparando mis cosas y picoteando con las patatas. Y ella me empezó a pedir, y claro, yo estaba a lo mío, y le di una, era tan feliz como su papá. Al rato le di otra, sonrisa de felicidad. Luego le di otra, y si te digo la verdad, yo estaba, estando a lo mío, no estaba contando las patatas. Y le di otra. Cuando le iba a dar la 4ª patata,
Mi hija dijo, no, mamá me ha dicho que solo 3. Me impactó, porque ella no razonó, bueno, yo sé lo que mi mamá me ha dicho, pero mi papá me está dando otra patata y estamos aquí tan felices, ¿y qué importa? No, mamá ha dicho que solo 3. Y aunque papá parece que no lo sabe, yo sí lo sé, ese fue el razonamiento. Así es como a ella le estaba importando esto. Se ganó la 4ª patata. Pero tú puedes ver, si ella pudo reconocer que agradar a su madre, que le había dicho las cosas, era más importante que comer, ¿cuánto más nosotros tenemos que centrarnos en agradar a Dios con nuestra vida, sabiendo lo que Él nos ha dado, su verdad, llevarla a nuestra vida, ser íntegros con lo que Dios ha dicho, sin que nada más nos importe? Lucas 11:28, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. No desconectes la cabeza del corazón, no desconectes la doctrina de la vida. Pablo aquí se presenta como ejemplo de lo que es vivir centrado en Dios. Y él sirve como siervo de Dios y apóstol de Jesucristo para que los escogidos crean y que conozcan plenamente la verdadera enseñanza que va a llevar sus vidas a estar centradas en Dios. Hermanos, no nos conformemos con menos. Tener la intención no es suficiente, necesitas conocer la verdad. Pero tener la doctrina no es suficiente, necesitas conectar la doctrina con tu conducta diaria. Y eso es lo que te permite vivir centrado en Dios.